Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión del día de hoy, la penúltima videosesión del módulo 16. Esperando que se encuentren con bien. Soy el asesor José Vizcano Velasco y les doy la más cordial bienvenida. Ya sea que se unan más adelante a esta sesión o vean la grabación. Bienvenido Ángel, qué bueno que me acompañas. ¿Cómo se oye y se ve la sesión? Bueno, la transmisión. ¿Qué tal Ángel? Sí, bienvenido. Nada más confírmame si se oye y si se ve lo que presento en pantalla. Y cualquier comentario que tengan, dudas, recuerden escribirlo en la caja de los comentarios del chat de Google Meet. Y con gusto daré respuesta a sus preguntas e inquietudes. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Estamos en la sesión 7, martes, semana 4 del módulo 16. Y bueno, pues soy el asesor José Luis Cano Velasco. Bienvenidos nuevamente. Bueno, pues los puntos que voy a desarrollar durante la siguiente hora son los siguientes y los presento aquí en la pantalla. También, bueno, pues les recuerdo que el propósito de la sesión de espacio abierto de aprendizaje de la semana 4, la sesión número 7, tiene como propósito el ayudarles a integrar los temas estudiados en las semanas anteriores, como son la teoría sintética, implicaciones de la movilidad humana, reproducción celular y sus etapas, manipulación del ADN y sus implicaciones, función del sistema nervioso, eje hipotálamo, hipófisis, gónadas y reproductivo en procesos de la reproducción con relación a la evolución. Esto es clave para poder integrar todos los temas de del módulo 16, que van desde la unidad 1 hasta la unidad 3, los cuales, bueno, pues ya estudiamos, ya revisamos, hicieron sus actividades y lograron comprender pues los temas, los conceptos, que a su vez durante estas sesiones también les fui ayudando a entenderlos por medio de una explicación y recursos y ejemplos para lograr que ustedes comprendieran esos temas. Y ahora, pues nos encontramos en la semana de integración. Como su nombre lo dice, es integrar los temas ya estudiados en las semanas anteriores y poder realizar actividades significativas y de integración, valga la redundancia, las cuales pues son el proyecto integrador y el foro de integración. Es relevante que ustedes logren poder responder estas actividades correctamente, y con correctamente me refiero a lograr cumplir el propósito de las actividades y entender las instrucciones para poder cumplir al pie de la letra las instrucciones. Con ello, ustedes demuestran no solamente que leen y entienden lo que leen, sino que saben seguir instrucciones, que son analíticos y críticos también, porque entienden las instrucciones y deducen lo que se debe de hacer. Aunque de repente las instrucciones puedan tener algunos huecos. Sin embargo, en estas sesiones, pues yo voy y aclaro o doy información que permita a ustedes entender el propósito y las instrucciones de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y por qué lo van a hacer. ¿Sale? Muy bien, bueno. Hasta aquí como vamos. Ok, Ángel me comenta que se oye y se ve bien, perfecto. Bueno, pues vamos a reforzar conceptos clave, ¿sí? Y en este caso, conceptos clave, me voy a brincar hasta este punto, es recordar los mecanismos del cambio.
Si a nosotros se nos pide explicar el origen de la biodiversidad actual en nuestro planeta, con base en la teoría sintética, pues debemos de entender y comprender qué nos dice la teoría sintética respecto a la biodiversidad. Y la teoría sintética nos menciona que, pues, más bien la teoría sintética es la que nos explica la evolución de las especies en nuestro planeta. Y el resultado de la evolución de las especies en nuestro planeta da esa gran diversidad de organismos con diferentes formas, tamaños, funciones, adaptaciones, que viven en diferentes ecosistemas, los cuales nos asombra a veces descubrir, ¿no? Yo siempre utilizo el ejemplo de la mantis, dragón. Esta parece sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, bueno, pues existe. De hecho, está la... Vamos con algo más sencillo, ¿no? El insecto palo. Este organismo, ¿sí? Que también es real y parece un palo, por eso su nombre de insecto palo, ¿sí? Son organismos que existen en la naturaleza y tienen esta morfología. Y nos asombra, ¿no? Saber o nos llega la pregunta, ¿cómo es que estos organismos llegaron a transformarse en un palo, ¿no? Y poder pasar desapercibido a sus depredadores. O el simple hecho de que tengan esta forma, pues ya nos asombra. No sé tú, pero a mí sí me asombra. Y podríamos decir que este organismo hizo algo para tener esta forma. Entonces, si pensamos que su alimentación, o si fue al gimnasio, o si se hizo la liposucción, y con eso ya llegó a tener esta forma, lo logró, eso ya es evolución, estamos errados. No hemos entendido la teoría sintética. ¿Por qué? Porque la teoría sintética nos da una explicación en- sustentada en evidencia científica, que nos dice cómo es que estos organismos llegan a tener esta forma y función en el ambiente donde se encuentran. Y no es producto de magia, ni tampoco de que los organismos hagan algo para transformarse en esto. Lamarck, en su postulado evolutivo, mencionaba que el uso y desuso de los órganos era un factor que hacía que las especies se adaptaran y evolucionaran en su ambiente. Pero eso no es correcto. La teoría sintética nos da la explicación completa y basada en evidencia científica que nos permite explicar esto, ¿sale? Podríamos decirnos, ¿cómo lo explica? Bueno, nos lo explica por medio de los mecanismos del cambio. ¿Qué son los mecanismos del cambio? Bueno, pues los mecanismos del cambio pues son esos engranes que mueven la máquina evolutiva. La evolución o esta máquina evolutiva no podría moverse si no existieran esos engranes que lo movieran. Es decir, esa maquinaria, ¿no? Ahora, ¿quién mueve esos engranes? Bueno, pues en sí estos engranes están ahí en el planeta, ¿no? Y podríamos primero identificarlos. Existen 4 mecanismos que cambian las frecuencias génicas en una población. ¿Qué es la frecuencia génica en una población? Pues la frecuencia génica es cómo se presentan
los diversos genes o la genética en una población. Por ejemplo, en este círculo verde estás viendo que en esta población de escarabajos la frecuencia génica es que hay 2/3 partes con cuerpo amarillo. Es decir, la genética aquí es 2 de 3 son, tienen genes que le dan el fenotipo de color verde. Y una tercera parte tiene genes o el gen para el color de cuerpo marrón. La frecuencia génica sería 2 verdes y un marrón. Entonces, si algo cambia esta frecuencia génica, está metiendo un cambio en la población que en el pasar de las generaciones produce la evolución. La evolución son los cambios que se van heredando de padres a hijos y que se van acumulando en la población hasta que empiezan a tener cambios significativos y eso, bueno, pues nos dice que hay una evolución en esa población, ¿no? Por ejemplo, si en esta población al cabo de varias generaciones vemos que ahora la frecuencia génica es 2 marrones y un verde, entonces ahí ya hubo un cambio, ¿sale? Y esos cambios pueden ser producidos por mutaciones que pueden alterar los genes e introducir una nueva variante. La mutación también es un mecanismo que produce variabilidad genética. Y la variabilidad genética es, y aquí lo voy a mencionar, pues son las diferentes variantes de un gen. Un gen puede tener diferentes variantes. Es como decir, vienen varias presentaciones. Digamos, si un gen para el color de los ojos nos dice que puede ser color miel, el ojo humano, pero sus variantes pueden ser de ese mismo gen, un color café, un color negro, un color verde o azul. Bueno, entonces estaríamos hablando que ese mismo gen varía dependiendo de su secuencia, qué color de ojos va a dar a los organismos, o en este caso a los seres humanos que lo poseen. Y eso explica por qué en las diferentes poblaciones humanas tenemos diferentes colores de ojos. Aunque bueno, aquí cabe resaltar que yo lo reduje a solamente un gen, cuando puede ser más de un gen los responsables. Pero bueno, no sé si hasta aquí me vas comprendiendo qué es la frecuencia génica y qué es la variabilidad génica o genética, Ángel. Todo claro, ok. Muy bien. Bueno, entonces, eh, sin ninguna duda. Ok, muy bien. Entonces, siguiendo con la explicación de estos conceptos clave, mecanismos que cambian la frecuencia génica en una población son las mutaciones, la migración o flujo génico. Esto quiere decir que los individuos cuando migran de una población a otra, llevan también su genética, sus genes, por eso es flujo génico. Cuando estos individuos que tienen genes diferentes a la población a donde van a llegar, llegan, se integran y por medio de la reproducción integran sus genes a la población y tienen descendientes híbridos, entonces ahí es donde se consolida la migración o flujo génico como mecanismo evolutivo. Esto lo vimos, bueno, no lo vimos, lo podemos identificar cuando llegaron los españoles y conquistaron la Gran Tenochtitlan, que ahora pues en ese territorio se llama México,
y eso explica por qué somos mestizos, hablamos el español, tenemos una genética pues diferente a los pueblos étnicos y muy diferente también a los españoles. Sin embargo, bueno, pues somos una mezcla, un híbrido, y la población aquí evolucionó o cambió a partir de ello, a partir del flujo génico, el encuentro de dos mundos, ¿no? Como algunos libros de texto nos lo hacían saber en la primaria. Otro ejemplo de mecanismo evolutivo que cambian las frecuencias génicas es la deriva génica. ¿Esto qué quiere decir? Son casos fortuitos en donde en una población la frecuencia génica está ahí presente y en este caso, en este ejemplo, la frecuencia génica se observa en que hay dos colores de cuerpo para la misma población. La deriva génica es como ese cambio que ocurre de manera espontánea y al azar o fortuitamente, en la que varía la frecuencia así drásticamente en una población. Aquí tenemos el ejemplo que en este caso hubo mayor reproducción o descendencia de los escarabajos color marrón en esta generación y por un evento fortuito la población de escarabajos color verde fueron eliminados, en este caso porque alguien pasó y aplastó varios individuos de esta población color verde. ¿Qué ocurrió aquí? Que en la siguiente generación la frecuencia génica se va a alterar. Si aquí habían 7 escarabajos verdes y 2, 4, 6, 8, 9 escarabajos marrones, pero estos se reprodujeron más y estos verdes fueron eliminados, en la siguiente generación podríamos decir que de estas 2, 4, 6, 8, 9 escarabajos, ahora son 16, ¿no? Por poner un ejemplo. Y de escarabajos verdes van a ser, quedaron 5, aproximadamente quedaron 10, ¿no? En la siguiente generación. Entonces, el cambio ahí es notable y esto pues va a repercutir en la población, ¿sale? Y la selección natural, que es esa fuerza que actúa de manera al azar, pero que favorece las características que son favorables o que le dan una ventaja reproductiva o de sobrevivencia a los individuos que las poseen y elimina las características que, pues lo contrario, ¿no? Que le dan desventaja a los individuos que las poseen. Por ejemplo, aquí podemos ver que en este ejemplo la característica que es eliminada por la selección natural es el color de cuerpo verde, ¿no? Y la característica que es favorecida es el color de cuerpo marrón, ¿sí? Esto es porque a lo mejor, pues, no a lo mejor, sino más bien porque los depredadores logran identificar más rápidamente a sus presas, los color verde, y a los color marrón no los logran identificar, por lo tanto no los cazan y sobreviven más, se reproducen y al cabo de varias generaciones la población va a presentar este cambio gradual, ¿sí? Y los mecanismos que producen variabilidad genética, como son las mutaciones, el flujo génico y la sexualidad, pues estos son responsables de introducir nuevas variantes genéticas en la población que antes no las tenían, ¿no? Por ejemplo, pues el mestizaje en México, pues es un ejemplo de ello, ¿no? Antes, en esta región que era conocido como la Gran Tenochtitlan o eh, el territorio donde existían culturas como los olmecas, mexicas, zapotecos, mayas, etcétera, ¿sí? Pues no habían mestizos,
cuando llegaron los españoles y conquistaron esta región, este territorio, y se reprodujeron con los nativos, nacimos nosotros los mestizos por medio de la sexualidad y flujo génico, ¿sí? Y eso introdujo una variabilidad genética de la población que ahora vive aquí. Y no solamente eso, también llegaron los españoles con sus esclavos africanos, y en México tenemos un territorio importante donde viven personas llamadas afrodescendientes o afromexicanas que aportan también mucha cultura y variabilidad, no solamente genética, sino también cultural, social, política, económica a nuestro país. Y como ves, pues estos son los mecanismos que la teoría sintética explica o describe y explican la evolución de los seres vivos. No quiere decir que los seres vivos evolucionan nada más porque sí, ¿no? Sino porque en ellos actúan estos mecanismos. ¿De qué manera? Pues de manera interrelacionada, ¿no? Tanto somos susceptibles a mutaciones, como al flujo génico, a la sexualidad, a la deriva génica, etcétera. Y el resultado de esa interacción produce evolución. Y eso explica el por qué existen estos mecanismos. En algún momento estos organismos, en algún momento estos organismos en una población antecesora, probablemente de insectos alargados, que no tenían esta apariencia, se presentaron mutaciones y esto les fue dando una ventaja evolutiva que fue favorecida por la selección natural, y probablemente al cabo de varias generaciones cada vez más se fueron mimetizando o tomando esta forma de insecto palo, y eso es lo que explica que tengan esta forma. Pero no fue porque ellos hicieran algo, sino más bien sobre ellos actuaron los mecanismos evolutivos. ¿Cuáles? Las mutaciones, el flujo génico, la deriva génica, eh, perdón, estoy un poquito distraído porque aquí están mis hijas y de repente estoy un ojo al gato y otro al garabato. La deriva génica, la migración, la selección natural, ¿sí? Actúan sobre ellos, y ese barajeo, disculpen la expresión, el remover las cartas, mezclarlas, en este caso la interacción de estos mecanismos al azar, pues dan como resultado que pues tengamos estos organismos tan exóticos o sorprendentes, ¿no? Que bueno, pues si nosotros de repente vamos a un desierto y buscamos sus, eh, sus animales, ¿sí? Vamos a ver que en el desierto podemos encontrar organismos muy bien adaptados a estas condiciones de baja humedad, mucho calor, ausencia de vegetación prominente, sino poca vegetación. Encontramos pues los camellos, serpientes, tortugas terrestres, eh, plantas, de hecho, las plantas, las suculentas, los cactus que sobreviven muy bien en el desierto, ¿sí? Están muy bien adaptados. ¿Cómo llegaron allá? ¿Cómo llegaron a sobrevivir y estar presentes en estos ecosistemas? Pues gracias a las modificaciones que han tenido, pero que no son producto de milagros, sino
de los mecanismos evolutivos que se interrelacionaron y como resultado pues dieron esta gran variabilidad de plantas del desierto. Que ahora, si nos vamos a ver la vegetación de un bosque de niebla, contrasta totalmente con eso, ¿no? Aquí podemos ver que la vegetación es diferente, las hojas de tanto de los árboles, arbustos, pues son más delgados a comparación de las plantas suculentas. Aquí hay presencia de agua, ¿sí? ¿Y cómo es que se explica esto? Bueno, pues porque el ambiente también tiene un papel importante. El ecosistema, sus factores ambientales como son clima, humedad, temperatura, incidencia de la radiación solar, ¿sí? La cantidad de agua, de nutrientes en el suelo, tipo de suelo, bastantes variables, pesan en los mecanismos evolutivos, ¿no? Definen de alguna manera qué organismos son muy bien adaptados a estas condiciones y quiénes no. También el papel del medio ambiente es importante en la evolución. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende ahora los mecanismos de la evolución? Y con base en estos mecanismos, ustedes podrían explicar la evolución de los seres vivos en nuestro planeta desde la teoría sintética. No tienen por qué repetir definiciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la teoría sintética? ¿Y qué explica? No es lo que les están pidiendo que elaboren en su desarrollo del proyecto integrador. Muchos repiten esta cantaleta, ¿no? Que la teoría sintética unifica, se basa en la teoría de la evolución de Darwin, con la genética mendeliana y de poblaciones, ofrece un marco normativo, explicativo de la evolución por medio de los cambios en la frecuencia génica, la variabilidad genética y el papel de la selección natural, ¿no? Y luego explican esto, ¿no? Esto realmente es solamente describir qué es la teoría sintética, la definición. Eso no es lo que se les pide en el proyecto integrador, ¿sale? El proyecto integrador va más allá de dar una simple explicación de qué es la teoría sintética y qué ofrece. No, aquí el propósito es claro. El propósito es explicar la evolución del ser humano desde la teoría sintética. Esto quiere decir que ustedes tienen que ponerse los lentes de la teoría sintética para ver cómo esta teoría explica la evolución del ser humano y poder escribirlo en un artículo. ¿Cómo es que la teoría sintética explica la evolución del ser humano? La respuesta ya se las he dado en esta sesión. Lo hace por medio de los mecanismos evolutivos. ¿Cuáles son? Pues los mecanismos del cambio, ¿no? Que en este pequeño esquema resumo los mecanismos que cambian las frecuencias génicas en las poblaciones: selección natural, flujo génico, mutaciones, deriva génica, y los mecanismos que producen variabilidad genética, las mutaciones, la sexualidad y otra vez el flujo génico. Ya les expliqué en la primera sesión por qué mutaciones y flujo génico son tanto mecanismos que cambian las frecuencias génicas como fuentes primarias de variabilidad genética. ¿Sale? Si tienen dudas, por favor vean la primer video sesión de espacio abierto que brindé en semana 1. ¿Ok?
A través de estos mecanismos es como la teoría sintética explica la evolución humana. Entonces, ese es el propósito del proyecto integrador, para que así ustedes puedan identificar las implicaciones de esta teoría, o de la evolución más bien, y de la movilidad humana para comprender la diversidad actual. Ahora, ¿cómo podemos comprender que en México tengamos como idioma principal el español, que nuestra piel sea piel canela, que no somos ni muy morenos ni muy güeros, que algunos presentan color de ojos verde y son morenos, o azules y son morenos? Pues gracias a ese mestizaje, ¿sí? Esa es una implicación de la evolución humana en nuestro contexto mexicano, ¿sí? Y producto también de la movilidad humana. Esto es un reflejo de la evolución de las poblaciones humanas, al menos aquí en este territorio, ¿no? En este territorio llamado México. Y reconocer la reproducción como función vital del ser humano, eso es imprescindible, ¿no? Si los españoles no se hubieran mezclado reproductivamente hablando con los pueblos autóctonos aquí en lo que ahora conocemos como México, no hubiera habido evolución humana, no hubiéramos nacido los mestizos. Si no, vean el vecino de arriba, es decir, a Estados Unidos. Los estadounidenses, o bueno, en ese caso los ingleses que llegaron a Norteamérica, llegaron como conquistadores y eliminaron a los pueblos autóctonos, a los que en películas se nos dice que son apaches. En realidad, pues son poblaciones autóctonas y étnicas de Norteamérica. Los eliminaron. Incluso en las películas, en su cultura, siempre van a ver películas del viejo oeste donde los rancheros, los rancheros, los que visten con botas, pantalón de mezclilla, con sombrero y son güeros, y usan armas, pistolas, terminan eliminando a los apaches, ¿no? Los que andan sin playera, con cabello largo, son morenitos y utilizan hachas, arcos y tienen plumas como adornos en su cabeza. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? O lo que ahora se conoce como Estados Unidos. La mayoría de la población ahí es blanca, porque no se mezclaron, no tuvieron reproducción. Si hubo, hubo muy poca, ¿no? Y eso es un contraste, ¿no? Como la reproducción es una función vital, no solamente porque perpetúa la especie o las diferentes poblaciones étnicas, porque los apaches o los pueblos originarios de Norteamérica fueron eliminados en su mayoría y solamente existen unos cuantos en reservas, como si fueran, bueno, es mala la expresión y ahora en tiempos actuales hay que ser correctamente políticos a la hora de hablar, pues como animalitos, ¿no? Reservados en ciertas áreas. No, son humanos también. Pero ese contraste, ¿no? Que lo podemos nosotros analizar desde la teoría sintética y que explica la evolución del ser humano, ¿no? ¿Y cómo esta se relaciona al ciclo celular? Bueno, pues es importante, ¿no? Saber que el ciclo celular es el proceso de división de nuestras células, pero también la meiosis, que es parte del ciclo celular, ayuda a que los espermatozoides y óvulos del ser humano reduzcan a la mitad su carga cromosómica y quede con una genética del 50%. De ahí surge, yo creo, tu media naranja, que es tu pareja, ¿no? El que buscas tu media naranja para que complementen, pues se refiere, bueno, lo estoy tomando como que se refiere a eso, ¿no? Cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, el óvulo de la madre lleva un 50% de la genética
de ella. Y el otro 50% lo aporta el padre a través del espermatozoide que fecunda el óvulo. Y el hijo, que es el producto de esa recombinación genética entre ambas genéticas, pues nace con características similares al padre, a la madre, las que se expresan, que muchas veces dicen, no, híjoles, las mujeres, no tanto me maté llevando en mi vientre 9 meses a esta niña y salió igualita al padre, ¿no? Nada sacó de mí. Ah, bueno, pues el padre ganó, digamos, genéticamente hablando, en cómo se expresó el rasgo fenotípico. Pero eso no quiere decir que no esté el otro 50% de la madre. A lo mejor el otro 50% de la madre no se expresa en el color de los ojos, la forma de la cara, pero a lo mejor sí en la complexión, en la estatura, en el tamaño de, perdón, en la forma del cabello, liso, rizado, etcétera, ¿no? Y eso se integra también o se relaciona al sistema nervioso porque el sistema nervioso es ese sistema que controla y detecta estímulos internos y externos, ¿no? El enamoramiento, ¿sí? Es una respuesta fisiológica y sexual a estímulos internos y externos que los individuos, pues, detectaron a través del sistema nervioso y que les produjo cierto cierta respuesta de satisfacción, de deseo, de erotismo, etcétera, que pues en base a ello, bueno, pues también se elige la pareja con la que vas a tener no solamente relaciones sexuales, sino con fines reproductivos, ¿no? El coito. Y díganme, ¿quién en su sano juicio, siendo humano, se uniría a una persona que no desea sexualmente hablando, que no esté enamorada, para tener un encuentro sexual y descendencia? Pues pocas veces, ¿no? Y son casos pues que no deberían de existir, violaciones, eh, abuso sexual forzado, eh, prostitución, etcétera, ¿no? Pero fuera de eso, la mayoría de los seres vivos, de los seres humanos, eligen a sus parejas con base a sus intereses, sus gustos, y es un proceso cognitivo también que involucra nuestro sistema nervioso, el cerebro, nuestros eh, pensamientos, en fin, ¿no? Y bueno, también hay que señalar avances en biotecnología para la manipulación genética. Ahora, más bien antes, se hacía la manipulación genética eligiendo los mejores granos para los agricultores guardaban las mazorcas más grandes para cultivarlos en la siguiente ciclo y tener maíces más grandes todavía, ¿no? Así es como se logró pasar del teocintle, que era pues un maíz silvestre, los elotes que ahora tenemos, ¿no? Eh, y vean, ese era el teocintle, es prácticamente una espiga, como si fuera el trigo. Y pasó de eso a esto, ¿no? A un elote. Y así podríamos ver diferentes ejemplos también, ¿no? Eh, la sandía también es otro ejemplo. Así era la sandía antes, no tenía nada de jugo, de pulpa. Y ahora vean, incluso ahora ya hay colores de sandías, ¿no? Podría darles otros ejemplos, pero bueno, antes se hacía esto manipulando semillas, cruzando diferentes polen, ¿sí? Es decir, con estructuras completas de las plantas. Pero a raíz de que surge la ingeniería genética,
y sobre todo la técnica del ADN recombinante. Eso revolucionó a tal grado que ahora se puede cortar y pegar el ADN que está dentro de las células y pasarla de un individuo a otro, es decir, tomar genes de bacterias que tienen alguna característica, por ejemplo, resistir suelos muy salinos y donde hay poca agua, identificar qué genes son los responsables de esa resistencia a suelos salinos y cortar el gen, pasárselo a un vehículo, que es un vector, que ese vector posteriormente se introduce a un organismo que puede ser este, que se quiera mejorar, como por ejemplo el maíz, y a partir de esa inserción del ADN de una bacteria halófila, así se le llaman las bacterias que resisten suelos muy salinos, se integra su genética o los genes responsables de esa resistencia halófica a las sales, perdón. Entonces estos maíces transgénicos, ¿sí? Se pueden cultivar en suelos donde hay poca agua y mucha presencia de sales y crezcan sin dificultad, produzcan estos granos y de alguna manera resuelvan alguna necesidad como es la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, en la Mixteca oaxaqueña y de Guerrero, este tipo de maíces sería un, una posible respuesta a la falta de eh, maíces que resistan esos suelos, ¿no? Sin embargo, también tiene sus contras, ¿no? Ponen en riesgo el maíz nativo que hay en nuestro país y la diversidad de maíces que existen, porque puede contaminar el polen, o bueno, pueden contaminarse estas especies con el polen de los maíces transgénicos, en fin, tiene también sus implicaciones, ¿no? Ahora, bueno, pues la evolución humana y el desarrollo de estas tecnologías permiten que manipulemos genéticamente las especies para obtener beneficios. Pero esto también tiene implicaciones, tanto en el ser humano, ¿no? En algunos años se decía que los organismos transgénicos producían cáncer o que los alimentos transgénicos producen cáncer en el ser humano. Hasta ahorita evidencia científica de ello no se ha comprobado, pero lo que sí se sabe es que tiene beneficios, pero riesgos ambientales. Entonces, bueno, pues se deben de trabajar con cuidado y cultivar con cuidado también. Esto ya es más como dilemas de usar o no usar estas tecnologías, analizando sus pros, sus contras y tomar una decisión informada y con menos riesgos, ¿no? Eso es lo que también se promueve en estas actividades, que ustedes fijen una postura crítica sobre un tema controvertido o un tema que da para tener este tipo de debates, pues es lo que también se promueve desde la actividad integradora 4, la 6 con el ensayo y en esta parte del artículo que están escribiendo también, ¿vale? Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Ahora, ustedes en el foro aprendiendo, perdón, en el foro novedades, el día de ayer lunes, compartí un recurso que es este apoyo para estructurar el proyecto integrador. Es un video explicativo y con texto también, en donde les voy guiando de, desde el título hasta la conclusión, cómo estructurar su proyecto integrador para que no cometan el error de consultar canales de YouTube donde pseudo asesores les dicen cómo presentar su artículo de divulgación y burlar al asesor citando referencias, mencionando conceptos que no tienen validez. Y les voy a dar un ejemplo de ello. Miren, no es que voy a hacer promoción, ni estoy promoviendo
el que consulten estos canales. Al contrario, los quiero evidenciar que no son una buena opción. Evítenlos más bien, porque en lugar de acercarlos a cumplir el propósito de las actividades, los van alejando. Ok, bueno, aquí este canal, este video en específico, tiene errores y no sé si logran ver aquí. Uno de los errores que están aquí en la introducción es este, ¿no? Dice que el ser humano durante su existencia almacena experiencias que se integran al sistema nervioso para que éste envíe la información mediante el ADN a otro ser humano que se encuentra en gestación. Es decir, es cierto, nosotros almacenamos experiencias en nuestro sistema nervioso. En alguna región del cerebro almacenamos recuerdos. Esos recuerdos que nos dicen que si acercamos nuestro dedo al fuego, nos vamos a quemar. Entonces, cada vez que vemos una flama, pues no vamos a decir, vamos a pensar, voy a acercar mi dedo al fuego. No, ya tenemos la experiencia de que acercarlo nos quema. Pero esa experiencia no pasa a un bebé, a otro ser humano por medio de la gestación. Los bebés no nacen con esa experiencia de decir, nací, ¿no? Tengo 2 días de nacido o 1 año de nacido ya más crecidito y ve una vela porque se fue la luz. No va a decir, no voy a tocar la vela ni voy a acercar mi dedo porque me va a quemar. Ya tengo la experiencia que me la dio mi papá por medio de el sistema nervioso y en la gestación lo adquirí. No, ¿qué va a hacer el bebé? Va a llegar y va a tocar la vela, se va a quemar y a partir de ello va a tener su experiencia y después va a saber y por instinto va a evitar repetir esa acción. ¿Sale? Ahí está el primer error. Ninguna experiencia que tenemos nosotros y que almacenamos en nuestra memoria pasa a otro ser humano del sistema nervioso a la gestación a otro ser humano, por la gestación a otro ser humano. Ahí ya tenemos un error garrafal, ¿no? Y más adelante reduce aquí que aquí, reduce que la variabilidad genética, que más bien que la evolución de los seres humanos se da solamente por la variabilidad genética y selección natural. Cuando yo ya les demostré que la teoría sintética explica la evolución desde los mecanismos del cambio, que no son solamente la selección natural. La variabilidad genética es un producto de las mutaciones, flujo génico y la sexualidad. Sobre ellos actúa la selección natural. Y además aquí miren esta referencia a Sandin 1982. Dígame, ¿cuántos años ya pasaron desde 1982 a 2026? Por lo menos 24 años, no, 44 años. ¿Sale? Hoy estoy cumpliendo 45 años, yo nací en el 81. Imagínense, tiene casi mi edad ese artículo. No hay artículos más actuales, vigentes, que pueden ustedes citar con mejor referencia, solo el que les presenté hace rato, ¿no? El de Berkeley. Ese es un buen recurso, Berkeley es una institución educativa estadounidense que avala esta información. Y hay otros más, ¿sale? Entonces, ahí tenemos otro error. Y podría mencionarles más errores. En la conclusión, otro error garrafal. Dejen ver, por aquí está la conclusión. Déjenme ver. Aquí, ya me estoy acercando a la conclusión. Aquí, ¿no? Dice,
Todos los temas están relacionados, se ha concentrado por el sistema nervioso. Desde mi contexto debo de comprender que ese conocimiento manifiesta que es necesario hacer exámenes genéticos y de sangre antes de un proceso de embarazo para ver si existe o no riesgo en la reproducción. Por ejemplo, pienso que dado nuestro clima actual, los problemas respiratorios o baja tolerancia al sol que sufren algunas personas son situaciones que deberían detectarse por medio de los genes de las personas que piensan reproducirse. Bueno, eso es más que un error, pues es un argumento muy endeble, ¿no? ¿Quién en este tiempo está haciéndose pruebas para saber si el sol, si son sensibles a la radiación solar? Cuando la mayoría, morenos, güeros, blancos, rojos, etcétera, somos sensibles a la radiación solar, ¿no? En fin, enfermedades respiratorias como EPOC o fibrosis quística, pues sí, podrían hacerse estudios para saber los padres si tienen esa genética de ser propensos a esas enfermedades y poderla transmitir a sus hijos. Ahí sí, pero tendríamos que hacernos estudios de todo, de diabetes, de cáncer, en fin, ¿no? Bueno, eviten este tipo de recursos. Enfóquense más en apoyarse en las guías que yo les doy en esta sesión, en este video, que sí dura como 1 hora, 40 minutos, pero que voy desglosando más a detalle cómo estructurar su proyecto integrador. Les explico de qué es un artículo de divulgación que lleva la introducción, cómo se estructura, cómo se organiza la información, les voy dando pistas, cómo elaborar el desarrollo del artículo por tema. No se trata solamente de explicar qué es la evolución humana, qué es la movilidad humana, o cuál es la relación entre el sistema nervioso y reproductivo y ejemplos de la manipulación del ADN humano. No son subtemas o temas separados o que te digan, hoy explica estos 4 subtemas. No, más bien cómo integras estos 4 subtemas para explicar la evolución humana. Aquí te lo digo, ¿sale? ¿Qué conceptos, qué mecanismos evolutivos debes de incluir y comprender que están relacionados con la movilidad humana para explicar la evolución humana y así sucesivamente y luego llegar a la conclusión? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Preguntas, dudas que tengan al respecto. ¿Cómo van? ¿Ya empezaron con su artículo de divulgación? ¿Qué retos se están enfrentando ahorita? ¿Qué se les ha dificultado? Pueden escribirlo o abrir micrófono. ¿Vale? Ok, Jared dice ninguna, todo entendido. Ok, Ángel. Igual, todo entendido. Ok, aquí estoy leyendo, dice Ángel. ¿Tiene que ser desde la teoría sintética para la evolución humana? Bueno, ojo con lo que entendemos, ¿no? Tienes que explicar la evolución humana desde la teoría sintética, ¿sale? No es lo mismo desde la teoría sintética para la evolución humana que debo explicar la evolución humana desde la teoría sintética forzosamente. La respuesta es sí. En este artículo no se te está pidiendo que expliques qué es la evolución humana, cuál es el origen, que si nos hemos preguntado de dónde venimos y hacia dónde vamos,
o que si la evolución es un proceso transformador. Eso no es lo que se nos está pidiendo responder en el artículo. El propósito es claro, ¿no? Explicar la evolución humana desde la teoría sintética. Si yo te pido a ti que me expliques tu experiencia de estudiar la preparatoria en México, desde tu experiencia como alumno de prepa en línea CEP, ¿qué me responderías? ¿Cuál sería tu respuesta? Y digamos, ¿no? A lo mejor ya tuviste la experiencia de haber estudiado en un colegio de bachilleres, pero no culminaste. Entonces tu segunda opción y más viable fue estudiar la preparatoria en prepa en línea CEP. Y yo te estoy pidiendo, ¿no? A ver, explícame cuál es tu experiencia de estudiar educación media superior en México desde tu papel como estudiante de prepa en línea CEP. ¿Tú me contarías tu experiencia a partir de lo que viviste en el colegio de bachilleres? ¿O me explicarías en tu respuesta, bueno, mi experiencia con base a ser estudiante de prepa en línea CEP es que pues no tenemos clases presenciales, no tenemos asignaturas como otras escuelas. Aquí se llaman módulos, llevamos a cabo cada 4 semanas, tenemos no un maestro, tenemos un asesor, el estudiante tiene que autogestionar su tiempo, dedicarle al estudio de los temas y elaboración de las actividades integradoras. No hay tareas como tal, sino que son actividades integradoras a realizar, en fin. Entonces, como ves, tu explicación sigue un marco de referencia. ¿Cuál es tu marco de referencia? Tu experiencia como estudiante de prepa en línea CEP. Y la pregunta fue así, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia como estudiante de nivel medio superior en México desde tu papel de estudiante como prepa en línea CEP? Ah, bueno, en ese marco no te mueves, no dices, ah, bueno, es que yo cuando estudié en colegio de bachilleres tenía esta experiencia, no, lo haces desde prepa en línea CEP. Lo mismo con esta actividad. ¿Cómo explicas la evolución humana desde la teoría sintética? Bueno, el marco normativo de la teoría sintética nos dice que la evolución, y me voy a ir un poquito a la introducción de este material, que la evolución biológica es la descendencia con las modificaciones heredadas. ¿Cómo se heredan esas modificaciones? Bueno, leo estos y el maestro, en este caso el asesor de módulo 16, me dice que la teoría sintética explica la evolución o la herencia, los cambios heredados por medio de los mecanismos del cambio o los mecanismos evolutivos. ¿Cuáles son? Bueno, son 4, ¿no? Y ya los mencioné. Ah, bueno, estos, ya que los leo, los entiendo, los comprendo, ahora los llevo a la práctica, como el escribir mi artículo de divulgación para dar respuesta a cómo se explica la evolución humana desde la teoría sintética. Ahora que ya sé que es por medio de los mecanismos que cambian las frecuencias génicas y que introducen variabilidad genética, pero que además en el artículo me están pidiendo que incluya estos subtemas. Bueno, ahí está el reto. El reto está en que me apoyo con este recurso que el asesor me está compartiendo para tener mayor claridad y poder explicar la evolución humana desde la teoría sintética, integrando los subtemas en esa idea central, explicar la evolución humana desde la teoría sintética y poder elaborar un artículo de divulgación que cumpla con el propósito y con las instrucciones. ¿Ok? Eso es.
Jared dice, estoy a punto de empezar mi artículo, entonces no puedo hablar sobre las dificultades aún. ¿Cómo? ¿Qué dificultades? Si tienes dificultades en cómo elaborar tu artículo de divulgación, este es el espacio para compartir cuáles son y yo poderte ayudar. O no sé a qué te refieres sobre las dificultades. Si me ayudas dando un complemento a tu pregunta o a tu comentario para poderte responder o asesorar con más, eh, ser más puntual. Jared, básicamente no tengo ningún argumento en la siguiente sesión quizás. ¿Ok? Bueno, pues acuérdense que estas sesiones, pues ya ustedes deben de haber leído las instrucciones de las actividades. Entre más preguntas, dudas que tengan y las compartan aquí, pues se van con mayor comprensión de lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. En este caso, el proyecto integrador. ¿Sale? Tiene un peso importante en su calificación. Bueno, pues no sé si tienen algo más que comentar o si no, pues solamente a modo de conclusión, la evolución humana se explica desde la teoría sintética a partir de los mecanismos del cambio, los cuales pues ya les he comentado cuáles son, y se relacionan muy bien con los subtemas que se les pide integrar en su sección desarrollo del artículo. ¿Sale? Por ejemplo, ¿cómo explica la teoría sintética la evolución humana? ¿Cómo consideras que la teoría sintética explica la evolución humana? Esa respuesta es fácil y ya se las estoy dando. A partir de los mecanismos evolutivos, y ahí lo describen, ¿no? Así. Luego, ¿cómo desarrollarían el subtema movilidad humana y evolución? Bueno, pues integrando el flujo génico, la recombinación genética, la sexualidad, ¿sí? La selección natural, ¿no? Relación entre el sistema nervioso y reproductivo en la reproducción, bueno, pues a través de la sexualidad, ¿no? La recombinación genética es como las características humanas se van recombinando y eso hace que haya mayor variabilidad genética y al cabo de varias generaciones las poblaciones humanas vayan evolucionando. Y el último subtema, avances en la manipulación genética y sus implicaciones, pues eso está claro, ¿no? Y se explica con este recurso, ¿sale? Entonces, apóyense con ello, no lo dejen pasar y por mi parte el día de hoy es todo. Nos vemos mañana en la siguiente sesión, que bueno, las voy a bueno, al ratito les voy a mandar el mensaje y la hora de la sesión, ¿sale? Que tengan una excelente tarde-noche. Soy el asesor José Luis Cano Velasco y